tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. Y aquí estamos en el programa, ahora sí podemos enderezar los números. Podemos acomodar, ¿no? ¿Qué tal? Ya estamos en el 102. Marcelo Rodríguez es el que cuenta a la perfección. ¿Cómo estás, Marce? Bien, muy bien. Aquí andamos, contento de estar nuevamente aquí con muchísimos temas para tratar en el día de hoy, ¿no? Como nos sucede siempre. Así es. Y bueno, saludamos a Atilio Borón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá andamos también, como decía Marcelo, abrumado con la cantidad de temas en la escena internacional y, por supuesto, también acá en la Argentina. Así es. ¿Cuándo no decimos lo mismo, no? Porque es impresionante. No nos alcanzan las 2 horas del programa semanal para abordar tantos temas importantes. Y Telma, querida, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, contenta. Bien, sí. Yo creo que, y además se va a precipitar de acá a fin de año. Vamos a tener que trabajar mucho. Cada vez porque más, hay muchas cosas importantes. Comienza el nuevo periodo, la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum. Vamos a tener elecciones en Estados Unidos. O sea, hay una cantidad importantísima de acontecimientos, más los que suceden permanentemente que... Bueno, de eso vamos a hablar después con Marcelo, cómo van cambiando, cómo nos vamos acercando. Yo creo, no sé, Marcelo creo que coincide, a este nuevo orden multipolar del que tantas veces hablamos, ¿no? Por lo menos por lo que está pasando con China, después vamos a hablar de eso, está bien interesante cómo se acelera todo. Muy bueno. Bueno, ya adelantamos un poquito que Telma y Marce van a estar charlando, entre otras cuestiones, de China. Y también saludamos a Federico Montero, que en un rato va a estar conectándose. Hoy estamos aquí, Marce, Telma, Tilio y Paula, pero bueno, Fede va a estar conectado en un ratito vía remota desde su ciudad, desde La Plata, con nosotras y nosotros. Y bueno, aprovechamos para saludar y agradecer a nuestro equipo, a Florencia Frezza ahí en la operación, a Vicente Castro con el streaming, con las redes, a Leandro, ¿a dónde anda? Ahí está, Leandro Deza, nuestro productor general, a Lalo Recanatini, que nos hace la producción musical excelente, a Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda y a Rodolfo Amawi. Y también saludamos a quienes retransmiten nuestro programa, por ejemplo la FM Mestiza Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, a la Radio UNER 100.3 de Paraná, Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, FM 90.3 Radio Bariloche, la FM La Cigarra 96.7 de Salta, Radio Lateral de la Casa Patria de Misiones también, y la FM La Continua 88.3 del Instituto de Formación Docente del Bolsón Río Negro, y de La Patria Grande, la Radio Oyeven y la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, y la Radio ILSE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Y por supuesto que todas y todos saben que aquí nos pueden escuchar en Argentina por AM 530 Somos Radio y FM 90.7 Radio UNDAB, porque saben todas que esta es una coproducción entre la radio de la UNDAB, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y también nos pueden ver por YouTube. Ahí buscan ¿cómo es? 530, no veo desde acá, Somos chicos. Radio. Somos radio, acá me dice Flor. Y también ponen Diálogo Internacional, llegan de alguna manera en YouTube, así que también nos pueden ver por ahí ahora o cuando tengan ganas. Y también la aplicación de la radio, ¿no? Que también se puede escuchar. Sí, y se Radio escucha muy bien, porque a veces por aire no llega muy bien. Es cierto, es verdad. Mejor a veces por ese lado que por otro. Y también estamos ya comunicadas con Fede, así que podemos saludarlo a nuestro quinto integrante. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, ¿vos? Fede. ¿Qué tal, Fede? Bien, acá preparados para un nuevo programa de Diálogo Internacional. En la semana me reuní con algunos compañeros de Brasil. Ajá. Y me decían que a pesar de que hay a veces dificultades idiomáticas, también escuchan bastante el programa, así que les mando un abrazo a los compañeros y compañeras
del equipo de prensa de la Cámara de Diputados de Brasil. Qué bueno, Fede. Hay que hacer una versión carioca de Diálogo Internacional. Portuñol, por lo menos. Sí, tal cual. Sí, y la vez pasada que festejamos los 100 programas también y que anduvimos sorteando cosas, nos dimos cuenta porque nos llegaron un montón de mensajes, ¿no? De todos lados. Bueno, espero que hayan disfrutado de los premios. Como saben, también hoy nos pueden escribir, llamar. ¿Tenemos sorteo, Marce? Sí, claro, a ver, buenísimo. ¿Qué tenemos para sortear? Bueno, hoy, en el día de hoy, hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de la Carta de Jamaica, de Simón Bolívar, así que vamos a sortear una edición de la Carta de Jamaica que salió con motivo de cuando fueron los 200 años, por lo cual tiene, además del texto de Simón Bolívar, textos de Atilio, acá presente Atilio Borón, de Néstor Coan, de Horacio López, de Luis Brito García, una presentación de Carlos Eduardo Martínez Mendoza, el ex embajador de Venezuela en la Argentina. Actual embajador en Colombia. Actual embajador en Colombia, así es. Así que, bueno, para quienes nos manden mensaje hoy, va a haber un ejemplar de Carta de Jamaica de Simón Bolívar, publicado por Ediciones Luxemburg, y como siempre, quien lo gane lo va a poder pasar a retirar la semana que viene por Librería Badraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Excelente, así que como saben, pueden escribir, ¿no? Audios, por favor, y pongan sus nombres al 11 3200 0530. Y bueno, y hoy vamos a estar, compañeros queridos, vamos a estar con varios temas, como por ejemplo Colombia, porque bueno, anda el presidente Gustavo Petro alertando a su población y al mundo que hay que están organizando un golpe de Estado, no nos sorprende, ¿no?, en Colombia. Y vamos a estar para eso en un ratito más con una entrevista muy interesante. También vamos a estar abordando el tema de Chile, porque también lamentablemente bajo un gobierno que ya con Atilio, con Marce, con Telma, con todos y todas las que estudiamos los procesos políticos, realmente dije con Atilio al principio porque Atilio creo que en nuestro libro tendríamos que volver a editarlo en la edición Luxemburg y sacar a Chile del mapa pintado de rosita, porque realmente eso cuando lo escribí todavía estaba el proceso constituyente y todavía teníamos ciertas expectativas con el gobierno de Boric, pero bueno, una mancha más al tigre nos demuestra que no, cuando esta semana reprimió. Eso habla del dinamismo, ¿no?, de la región. Claro, realmente. bueno, ese. Y hubo represión sobre la marcha en conmemoración a los 51 años del golpe militar y por la cuestión de los compañeros y compañeras desaparecidos. Así que vamos a estar con una entrevista también bien interesante sobre eso. La columna de Marce, ¿de qué va? Hoy vamos a hablar un poco de la reforma judicial que se está llevando adelante en México, que fue aprobada esta semana, y contar un poco de qué se trata y cómo va a seguir el desarrollo de este proceso de reforma judicial. Súper importante, interesante la dinámica, ¿no? Tenemos de todo, de cal, de arena. A mí me preguntás. ¿Y vos, tu columna de qué va, Telma? Mi columna va a ser sobre el debate que hubo también esta semana, en martes creo que fue, entre los dos candidatos. Hay más de dos candidatos, pero sí, digamos los dos candidatos principales a la presidencia de Estados Unidos, que son Kamala Harris y Donald Trump. Así que vamos a comentar un poquito. Bien. Perfecto, también. Y si nos queda tiempo vamos a hablar con lo que prometían. De China. Vamos a hablar también de esta cumbre China-África. Un foro importantísimo que hubo en Beijing. Hubo dos foros importantes estos primeros días de septiembre. El primero fue en Vladivostok, claro, en Rusia, que fue el Foro Económico del Este o Oriental, 75 países. Pero el de que vamos a hablar con Marcelo es uno que hubo en Beijing, que es Foro África-China. Bien. Y que fueron de los 56 países que tiene China, hay 54 que están en las Naciones Unidas y fueron 53 de África. Cancilleres y ministros de Economía. Wow. A ese nivel. Así que importantísimo. Bien. Nos dejamos con la intriga. Enseguida vamos a hablar. También vamos a estar, para terminar de contar, de vender, como se dice el programa, vamos a tener una entrevista con una súper amiga, compañera de un montón de luchas, Paola Gallo. Vamos a estar porque ella estuvo asistiendo en el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y otras variedades por el estilo en Venezuela, así que nos va a contar la experiencia allá. Y también Fede, nos falta ver de qué va la columna de Fede. Vamos a hacer un comentario breve sobre la reaparición de Cristina y la discusión en términos económicos que plantea
frente a Javier Milei, mirándolo un poco desde el plano internacional, porque Javier Milei se autoproclama el líder internacional de los superlibertarios modernos. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se hace agua la teoría económica que ha planteado Javier Milei y las críticas que le hizo Cristina. Excelente. Yo diría, no sé qué les parece, pero que de ese temita que nos quedó fuera de guión, pero que es importante, lo de China-África, si tienen ganas de comentarlo ahora. Bueno, como no, si querés, Marcelo. Sí, bueno, cómo no. Bueno, se realizó, como dice Telma, un nuevo encuentro de lo que se llama el Foro para la Cooperación entre China y África. Este es un foro que tuvo su primera edición en el año 2000 en Beijing y que esta última semana volvió, como dice Telma, se volvió a llevar adelante con la presencia de 53 países africanos con representaciones de muy alto nivel, ¿no? Esto se viene hablando mucho de la influencia de China en África en los últimos años y es realmente muy importante y está jugando un papel central dentro de esta reconfiguración a nivel internacional. Totalmente. De este multilateralismo o multipolarismo o como se lo quiera llamar, que está avanzando cada vez con mayor solidez, ¿no? Y aquí estuvieron no solo estos 53 líderes africanos, sino también el secretario general de la ONU, Antonio y también delegados de la Unión Africana, ¿no? Sí, fue realmente impresionante y bueno, un poco al estilo chino, adelanto un poquito, se presentaron 10 acciones. 10 acciones de intercambio, de interrelación entre África y China. Cuando habló Xi Jinping, que habló en el Gran Salón, ha sido un espectáculo porque el escenario ese es realmente impresionantemente grande y lleno de banderas, etcétera, dio una, en mi opinión, no sé, Marcelo, ¿qué te parece? Dio una perspectiva que no solo tenía que ver con África, sino como hace normalmente China, con visión para el sur global y luego para el mundo. Digamos, si es exitosa esta cooperación con África, lo ve como un modelo a imitar y como un modelo global que cambiaría realmente el orden. Y entre las cosas puntuales, después podemos ahondar más, fue 50.000 millones de dólares en 3 años. En los próximos 3 años, así es. Para ayuda, para inversiones y asistencia. Sí. Claro, para el desarrollo de China. Y yo lo comparaba un poco... De África, perdón. Y yo lo comparaba, Marcelo, porque justo acaba de dar Estados Unidos 175.000 millones para la guerra. Para la guerra, así es. ¿No? ¿Cómo son 175.000 millones para la guerra y 50.000 millones, bueno, una tercera parte para el desarrollo de África? Un continente que todos sabemos, con epidemias, con hambrunas, con guerras, azotado por el conquistador, por las potencias coloniales, y que en este momento, más allá de lo de China, está teniendo como varias, sobre todo en la zona del Sahel, está teniendo como procesos revolucionarios. Exactamente, cambios importantes a nivel de soberanía. Para terminar de romper con esas relaciones coloniales o neocoloniales que todavía existen en el continente africano, ¿no? Gobiernos antineoliberales, se están profundizando otra vez las lenguas vernáculas en contra, o digamos dejando de lado un poco las lenguas de Europa, las lenguas del conquistador. Es decir, está produciéndose en sí mismo, África está produciendo cambios. Entonces lo de China me parece que viene a dar un impulso a ese cambio que ya viene en marcha. Sí, esto hay que entenderlo en el marco de esta propuesta china de la Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad. Exacto. Y por eso, cuando uno ve los 10 puntos que decía Telma, están muy enlazados a esto. Hay unos títulos para que veamos cuáles son los temas que importan, ¿no? El primero de los puntos es la acción de asociación para el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones, ¿no? El encuentro entre los distintos pueblos. El segundo, para la prosperidad comercial. Las pymes. El segundo punto, que apunta mucho al trabajo de las pymes, lo dijeron así directamente, el desarrollo de las pymes en África. El tercero es para la asociación de la cooperación entre las cadenas industriales, donde también las pymes y medianas y otras empresas juegan. Otro, asociación para la conectividad, mejorar todo lo que es conectividad en el continente africano. Cooperación para el desarrollo, dentro de este mismo esquema, para la agricultura y el bienestar,
otros acuerdos, para fortalecer los intercambios entre pueblo y pueblo, sobre todo en temas de cooperación de formación, educativos, etcétera. Para el desarrollo verde, todo el tema del medio ambiente siempre está presente. Y el 10º punto es una asociación para la seguridad común, que es otro de los puntos fuertes que se está llevando siempre en estos acuerdos y en estos temas, ¿no? Las palabras claves, diría Marcelo, fueron 3: modernidad, como vos decís, medio ambiente o iniciativas verdes, y paz. Porque hubo mucha subrayado el tema de la paz. También hubo, no me acuerdo si dijiste los puntos, creo que es el último, es ayuda para la seguridad. Para la seguridad y la defensa. Es decir, hay una cantidad importante de yuanes vinculados al tema de la defensa. También, proporciona, entre otras, digamos, dentro de estos 10 puntos, ¿no? 60.000 becas de educación, talleres y capacitación. También es lindo lo que dicen, con el objetivo de generar talentos africanos, por ejemplo. Después, el tema salud, como comentó Marcelo, envían 2.000 médicos chinos, pero además hay una cantidad de alianzas entre los hospitales y entre parte de la inversión es para construir hospitales también, bien, ¿no? Y exacto, y entre los centros de investigación médica. Después hay el tema de agricultura, que también lo señaló Marcelo. Hay, por un lado, el tema de buscar la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, la subsistencia. Y por otro lado hay demostraciones de agricultura estandarizada en una cantidad impresionante de hectáreas, hay renovación del agro científico y tecnológico, y calculan que toda esta ayuda a nivel del mundo agrario va a producir, dicen los chinos, 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, importante. Importante, ¿no? Detalle. Así que bueno, y también al estilo poético de los chinos, porque no solo dividen las cosas en 10 o en decálogos, sino que está la nueva ruta de la seda cultural, que tiene que ver también con, por supuesto, el intercambio vinculado con los dos países, pero también con el desarrollo artístico de la población, ¿no? Así que realmente multidimensional. Es multidimensional. Lo que yo leí, el Global Times, que es el diario que es referente del Partido Comunista Chino, y lo que subraya es que algo interesante, dice, primero, que no es transitorio. O sea, no es que vamos hoy, lo hacemos y después no va a tener futuro. Y lo otro es decir que no tiene un objetivo, como lo dicen ellos, de buscar dependencia, ¿no? No es un objetivo de un tome y daca que implique dominación. Obviamente en relación a todos los históricas, entre comillas, ayudas que ha dado Europa o el mundo anglosajón para... Con los condicionamientos que siempre vienen, o la dependencia que querían ellos. Que esto dure en el tiempo tiene que ver, los 53 países que nombrábamos que asistieron, todos, cada uno de ellos tiene firmado un acuerdo estratégico con África. Exacto. Con China. Con China, perdón, de todo tiempo, un acuerdo estratégico de todo tiempo. La otra vez hablábamos de las particularidades del de Venezuela. No es exactamente igual, porque ese era de mayor rango todavía. Claro, pero tienen firmado estos acuerdos estratégicos que ponen los acuerdos y los proyectos que se lleven adelante, le dan un largo tiempo de duración, no es solamente por unos años que se hacen. La perspectiva es mucho más extendida. Chiquitita, encontré la cita, dice, no hay ninguna agenda oculta, ningún interés geopolítico propio, ni ninguna condición adjunta. Es excelente. El soft power. Bueno, vamos ahora a aterrizarnos más acá por nuestra América, por Colombia, porque ahora ya, ¿a quién tenemos, Atilio? Tenemos nada menos que a Jaime Caicedo. Jaime fue por muchos años secretario general del Partido Comunista de Colombia, y ahora como presidente ya del Partido Comunista Colombiano, y aparte es antropólogo y es uno de los más agudos observadores de la vida social colombiana. Así que ya lo tenemos enganchado. Sí, así es. Jaime, buenas tardes desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Cri, cri. A ver. Bueno, mientras intentamos reconectarnos con Jaime Caicedo, lo hemos invitado para conversar con nosotros porque hay una situación muy, pero muy delicada en Colombia. Ahora, es impresionante, revisando los diarios de Latinoamérica. ¿Está ahí? No. Sí, está.
sí, perdón, está. A ver, hola Jaime, buenas tardes. A ver, si nos escuchás, Jaime. No, bueno. Está conectada, pero no se escucha. Hay algún problema técnico que no nos escuchamos, así que mientras ahí Flor y Leandro siguen corrigiendo, podemos seguir contando porque vamos a contactar ahora con Jaime. Sí, porque evidentemente es un gobierno que ha venido siendo acosado desde el principio, ¿no es cierto? Ahí ya no está la excusa de que hay elecciones donde no hay actas y falta algo, la acusación que se hace en contra de Venezuela, el famoso grito de fraude antes de las elecciones. Acá no hubo ningún problema por ese lado, todo se aceptó y sin embargo es un gobierno que está también bajo la implacable ofensiva de la derecha colombiana, latinoamericana y por supuesto detrás de ello está el imperialismo norteamericano, que tiene en Colombia un número entre 7 y 9 bases militares. Siempre hay una discusión sobre cuáles son. Algunos dicen más. ¿Te acordás? En nuestro libro lo citamos a Renan Vega Cantor, que habla de más de 50 bases, porque cuenta las bases móviles, ¿no? Otro tipo pero de... yo creo que, no sé, ella, Telma, ha escrito sobre ese tema un librazo, ¿no es cierto? Territorios vigilados. Creo que vos contás con 9 bases. 9, exacto. Puede ser que haya alguna más en este momento. Lo que hace es cuenta otro tipo de bases móviles. Incluye otro tipo de... y lo fundamenta, Sí, pero, a ver, lo duro es cuando vos tenés una base instalada, con edificios, con armamento, con un arsenal, etcétera. Pero después tratar de disfrazar, ¿no? Móviles podés tener muchos, ¿verdad? Pero creo que lo que cuenta son las bases tan grandes como las que hay, digamos, en Colombia. Y bueno, por supuesto, la más grande la tenemos en Palmerolas, en Honduras, ¿no? Esa, la más grande. Que hoy mismo, aprovecho a meter este bocadillo, ya que hoy mismo había una movilización. Está sucediendo ahora mismo una movilización impresionante en Honduras en apoyo de la presidenta Xiomara Castro, y viene todo al caso porque está pasando lo mismo. Está Xiomara Castro tratando de desestabilizar. Exacto, denunciando un golpe de Estado en marcha inminente, como hablamos la semana pasada. Por eso tiene todo que ver con lo que pasa en Colombia y en otras partes de nuestra América también. Yo creo que es importante esto porque, por ejemplo, cuando uno mira los diarios de América Latina, incluso los de España, ¿verdad? También, por supuesto, en Estados Unidos, la única noticia internacional es Maduro. Hoy, por ejemplo, los diarios hacen una cosa ya vomitiva. La cantidad de noticias, todas mal, todas noticias terribles sobre Maduro. Sin embargo, son incapaces de mostrar una sola foto en donde se muestre en Venezuela una represión como la que se vivió en la Argentina los otros días y como la que se vivió en Chile al día después. O sea, es una cosa realmente impresionante el sesgo de los diarios. Creo que a ver si estamos ahora comunicadas con Jaime Lorca. A ver si nos escuchás. No es Jaime Caicedo, en Colombia. No, porque hice lío, porque ahí ya, aparte nos deschavé. Jaime Lorca, Jaime hice lío. Vamos a entrevistarlo después por Chile. Bueno, ¿tenemos a Jaime Caicedo en línea? A ver. Bueno, hola. Ahí está. Hola Jaime, qué gusto. Atilio te saluda. Acá y junto con la mesa, Paula Clasco, Telma Luzani, Marcelo Rodríguez, Federico Montero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nos alegramos mucho de escucharte y la verdad que estábamos un poco intercambiando algunas ideas sobre la gravedad de la ofensiva destituyente que está sufriendo el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, y por eso nos parece que la tuya es una voz más que autorizada para darnos un panorama sobre cuál es la situación hoy que se vive en ese país. Así que te escuchamos. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo lo ves? Entonces? Creo que estamos duplicando el sonido. Voy a cerrar. Sí. Igual te escuchamos. A ver. Bueno, parece que se cortó de nuevo. Bueno, vamos a seguir. Estamos así. Yo me confundí porque después vamos a entrevistar a otro Jaime, que es Jaime Lorca sobre Chile. Pero ahora vamos a tratar de reconectarnos con Jaime Caicedo, porque realmente la situación en Colombia es difícil, ya que parafraseando lo que estaba comentando Atilio, leo un Twitter bastante picaresco de nuestro compañero Carlos Raimundi, que dice: el querido presidente, se lo quería preguntar a Jaime, pero bueno, en un ratito. El querido presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncia un intento de golpe de Estado a cargo del Consejo Nacional Electoral, que investiga el financiamiento de su campaña. Porque de ahí viene, ¿no?, todo el intento de golpe. Nunca se me hubiera ocurrido, dice Carlos, decirle: presidente,
presente ya mismo hasta la última de las facturas de aportes recibidos. Así yo puedo creerle y acompañarlo en la defensa de los ataques de la derecha golpista. Estamos en medio de un embate feroz, continúa Carlos, del imperialismo en toda la región y nos tiene que encontrar juntos a México, Venezuela, Colombia, Brasil y a todas las fuerzas progresistas de la región, y no sospechándonos entre nosotros, sino creyendo en nosotros. Tendremos que reunirnos en el próximo aniversario del No al ALCA para ratificar la unidad de los pueblos de América Latina. Bueno, en función de lo que vos decías, ¿no? Muy oportuno eso que dice Carlos, porque a veces se olvida de que América Latina, y sobre todo países como Venezuela, Cuba, son países que están en guerra. Digo, no es que son países en donde hay una condición normal y la vida política, social, económica se desenvuelve sin ningún problema. Son países que están en guerra, acosados, permanentemente saboteados. En el caso de Venezuela, bueno, vamos a escuchar un rato más tarde la intervención de Paola, ¿no es cierto? Pero tienen problemas de reemplazo de maquinarias, de cosas muy elementales para la industria petrolera, dificultades de todo tipo. A ver si a ver, ¿querés probar de saludar a Jaime Caicedo otra vez? A ver, ¿está ahí Jaime? Hola. Hola, sí, muy bien. Perfecto, ahora sí. Bueno, pues como te decía, muy ansiosos de escuchar a ver tu diagnóstico sobre qué es lo que está pasando ahora en Colombia, por favor. Bueno, en primer lugar quería manifestar que en el caso colombiano existe pues toda una amenaza seria de interrumpir el proceso de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Hay una confabulación de varios factores. Por una parte está lo que pudiéramos llamar la guerra jurídica, en que el Consejo de Estado ha dado autorización al Consejo Nacional Electoral de adelantar un proceso. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando muy bien, Jaime, adelante. Jaime, ¿te escuchamos? Bueno, estábamos muy... Aló. A ver. Yo estoy por sugerir algo. Adelantar Ahí ¿me está, escuchan? sí, te estamos escuchando bien. Hay un poco de eco, pero desde aquí te escuchamos bien, ¿eh? Adelante. Sí, se perdió la comunicación. Bien. Que busca que el presidente sea juzgado por el tribunal competente, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Y por lo tanto está el país a la expectativa de un fallo del Consejo Nacional Electoral. Ahora, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencias para juzgar al presidente. En este caso, el Consejo de Estado ha autorizado para que pase las denuncias que vienen haciendo en torno al tema de supuestamente haberse superado los topes de financiamiento de la campaña presidencial de Petro como una causal, y seguramente le juntarán a eso otros campos, digamos, de acusación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En esta Cámara, pues, en esta comisión, pues tienen mayoría a la derecha, pero de todas maneras es más complejo cuando se trata, pues, de juzgar a un presidente. Nunca ha sido condenado un presidente hasta la historia de hoy en ese organismo. El otro aspecto que nosotros no perdemos de vista es el hecho que, de todas maneras, todo lo que ha ocurrido desde el acuerdo de paz y el papel de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha comprometido a sectores de los altos mandos militares en crímenes y en genocidios, en el caso del Partido Comunista, en el caso de la Unión Patriótica, en el caso del movimiento sindical, de los movimientos viviendistas, etcétera, que todos han recurrido a la JEP como víctimas de esta situación, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado expidió un fallo condenando al Estado colombiano. El Estado colombiano está condenado por la Corte de San José como violador de derechos humanos, y desde luego la Comisión de Crímenes atroces, etcétera, no se atreven a utilizar la palabra genocidio,
pero desde luego que sí hay una situación de exterminio que reconocen sistemático sobre sectores políticos de la izquierda colombiana a lo largo de un periodo de cerca de 25 años en que existieron gobiernos elegidos supuestamente democráticamente, ¿no es cierto? Y hubo un acompañamiento de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional dando palmaditas en la espalda para que se vigilara, que se cuidara, que no se estuvieran cometiendo, y estaba ocurriendo un genocidio atroz y falsos positivos, etcétera, que hoy en día han salido a la luz y naturalmente comprometen a una parte de la cúpula de las fuerzas militares. El presidente y su ministro de Defensa, al llegar al gobierno el año antepasado, produjeron un cambio bastante fuerte de la cúpula entonces existente de las fuerzas militares, y desde luego esto desajustó muchos de los factores de esa estructura que vinculaba a sectores muy altos de las Fuerzas Armadas, de los militares en sus distintas ramas, con el paramilitarismo por una parte, pero también con el tráfico de narcóticos y las relaciones porque esto no está desconectado una cosa con otra. Claro. Y entonces ha habido, digamos, como una situación todavía un poco vidriosa en el seno del ejército, de las fuerzas militares en general, en donde existen todavía sectores que son muy contrarios al gobierno, y sobre todo las asociaciones de veteranos y de personas que ya están por fuera, o que salieron o que están respondiendo ante la justicia transicional, es decir, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que siguen en una actitud de conspiración. No sabemos muy bien, pero nosotros tenemos una larga experiencia en Colombia de una estrecha conexión de Estados Unidos. No olviden que Colombia es un país que se ha asociado como socio estratégico a la OTAN, de la mano del ejército de los Estados Unidos. Es explícito esto en la legislación que aprobó el Congreso de la República hace 7 años atrás. Y al mismo tiempo el vínculo con Israel ha sido muy fuerte. Solamente ahora el gobierno colombiano de Gustavo Petro tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con Israel, y desde luego cortar una serie de vínculos con la defensa nacional y con varias empresas productoras de armas y de aviones de guerra y todas estas cosas, que desde luego han creado un traumatismo en sectores muy de la derecha que han estado vinculados a ese tipo de economía de guerra que coordinan Estados Unidos e Israel, y con los aparatos de inteligencia que estas entidades, que estos dos países también conciertan. Jaime, recientemente sí. El presidente de la República ha denunciado cómo en el gobierno anterior se compró por parte del Estado colombiano, particularmente de la Dirección General de la Policía, un software Pegasus en Israel, sin ningún tipo de autorización previa, conociéndose de qué significa ese tipo de... En medio del estallido social de 2021 se compró ese software Pegasus, se pagó en efectivo en 2 pagos que viajaron con dólares, 5 millones de dólares, 5.500.000 en cada viaje, en un avión charter hasta Israel, desde Bogotá hasta Israel, llevando ese dinero para consignarse allá para que no quedaran supuestamente huellas. Sin embargo, las fuentes suizas, que son las que manejan todo ese secretismo de los dineros ocultos que se emplean en todos estos asuntos del terrorismo de Estado, pues naturalmente fue lo que el presidente Petro puso en conocimiento de la opinión pública. Por eso este es un tema nuevo que entra a poner en riesgo también no solamente la idea de un golpe blando tipo guerra jurídica,
sino también la amenaza siempre presente de un acto militar. Ahora, Jaime, eso quería yo mencionar de entrada para contextualizar. Bien. Jaime, una pregunta o dos. ¿Cuál es la reacción popular ante estas tentativas, que supongo que deben estar más o menos en conocimiento del público colombiano, primero? Y segundo pregunta, si hay un papel tan activo de parte de la embajada como el que ha desempeñado, por ejemplo, en México para oponerse a la reforma judicial. O sea, dos preguntas: reacción popular ante esto y papel de los Estados Unidos. Bueno, la reacción popular es, digamos, un fenómeno en proceso, porque los circuitos de información en una sociedad donde los medios de comunicación fundamentales cotidianos y los que más escucha a la gente están en manos de una oposición radical y de una oposición absolutamente negacionista frente a todo reconocimiento, digamos, de la validez de este proceso de gobierno de Gustavo Petro. Queda muy limitada la información, pero se estaba haciendo un trabajo muy intenso de parte del gobierno, de parte del propio presidente, de parte de varias de las entidades, digamos, que están encargadas de la comunicación para contrarrestar, y por lo tanto ya la gente ha comenzado a entender de una manera mucho más significativa que no se trata simplemente del cuento del pastorcito mentiroso, sino que realmente se están moviendo aparatos, palancas y circunstancias que están orientadas a tratar de interrumpir, como he dicho, el proceso de gobierno actual. De otro lado, igualmente hay otros factores que intentan generar dificultades al gobierno. Frente al tema del presupuesto para 2025, hay todo un debate en que las mayorías reaccionarias del Congreso se han negado a aceptar el monto del presupuesto propuesto por el presidente y tratan de reducirlo para obligar a una reducción del gasto social, etcétera, todas las consecuencias que podrían venir de allí. Y en cuanto a la actitud de los Estados Unidos, no olvidemos que Colombia tiene un tratado de extradición y que además de tener ese tratado de extradición con Estados Unidos, que es un tratado sui generis, porque no nos olvidemos que este compañero Simón Trinidad está preso político en Estados Unidos, prácticamente condenado a cadena perpetua, siendo un preso político, siendo un revolucionario, y otras personas también que han sido también posteriormente, y que la justicia norteamericana junto con la DEA tienen un papel protagónico y de intervención permanente en la política colombiana bajo el pretexto de la acción antinarcóticos. No hay que perder de vista esa perspectiva. Sin embargo, no hemos conocido hasta ahora, digamos, un pronunciamiento en relación con estos temas por parte del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos se ha manifestado cuidadoso en el tema con Colombia, aunque todos sabemos que el Comando Sur y la señora comandante del Comando Sur viene aquí también a dar un poco algunas instrucciones, que la presencia de la operación en el Pacífico de aquel portaaviones de Estados Unidos hace 2 meses fue también parte de unas situaciones de escándalo, que Estados Unidos tiene con Colombia una presión muy fuerte para intervenir militarmente en la Amazonia y actuar, digamos, como una especie de coadyuvante en eso, cosa en la cual estamos totalmente en desacuerdo con lo que el gobierno, inclusive de Petro, haya aceptado en relación con eso. Es decir, hay situaciones un poco contradictorias, pero sobre el tema judicial no conocemos hasta ahora, digamos, que haya habido una injerencia concreta en relación a lo que está debatiéndose en relación a la interrupción del gobierno
tempranamente antes de 2026. Perfecto. Mira, acá Paula tiene una pregunta para ti. Antes digo solamente una cosa, estoy mirando la red social X y Gustavo Petro tiene 7.734.976 seguidores. Realmente, o sea, tiene una masa de seguidores en la red X muy, muy importante para dar esa batalla. Bueno, Paula, vos querías decir algo. Bueno, sí, una preguntita final porque los tiempos radiales ya nos traicionan. Jaime, ¿qué tal? Simplemente preguntarte si vos considerás la inminencia, tal como lo califica Gustavo Petro, de este golpe de Estado, y eso por un lado. Por otro lado, que te cambia un poquito el eje, pero que antes de que en estos cortes contigo de comunicación comentábamos un mensaje de Carlos Raimundi donde un poco irónicamente criticaba la posición de Gustavo Petro respecto de Venezuela, ¿no? Una Venezuela asediada por el golpismo también, articulado internacionalmente, y ahora le pasa a Gustavo Petro y necesita de la solidaridad de todos los pueblos. ¿Cómo se ve eso en Venezuela, esa actitud de Gustavo Petro? Si ahora hay en Colombia, si hay alguna, no sé, revisión de esas posturas o qué perspectiva le ves a eso. Hasta ahora el gobierno y la Cancillería han mantenido la postura del acuerdo principalmente Petro-Lula en relación a no tomar una postura, digamos, definitiva sobre las relaciones con el reconocimiento, digamos, del gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Es una posición distinta, todos la vemos, de la posición de AMLO en el caso de México. Tenemos naturalmente discrepancia en relación con esa posición, pero entendemos también que la relación entre Colombia y Venezuela es absolutamente crucial. Y no solamente depende, digamos, de la buena voluntad de un reconocimiento de la institucionalidad venezolana en el contexto de la revolución bolivariana, cosa en la cual Petro duda, no tiene una posición clara ni una posición tomada de respaldar el proceso electoral que ha ocurrido en Venezuela, salvo que se publiquen las famosas actas y toda esta cosa. Y por otro lado, de todas maneras, el hecho de que Estados Unidos está presionando muy fuertemente sobre la situación en Venezuela, y desde luego entendemos que esta presión también afecta a Colombia y a la posición del gobierno colombiano, porque quieren llevarla de todas maneras a una situación que ponga en duda, digamos, la amistad y la buena vecindad, y sobre todo el apoyo que Venezuela le ha prestado a los acuerdos y a la búsqueda de la paz en Colombia. Yo creo que para Colombia es absolutamente estratégico poder garantizar esa postura de amistad con Venezuela, pero por ahora está mediada por esta situación y por la presión de Estados Unidos en el contexto general en contra del reconocimiento del gobierno de Maduro. Y no, quedaba en el aire, pero ya no tenemos tiempo eso de si vos también considerás la inminencia del golpe de Estado que denuncia Petro, o no te parece tan así. De todas maneras, hay una situación que depende ya de decisiones de semanas muy cortas. ¿Qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué va a pasar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se puede presentar una situación crítica, una situación que puede llevar por lo menos a una crisis política muy fuerte en relación con ese tema? Y por lo tanto es una situación que tiene días y semanas o días contados. Bueno. De todas maneras, estamos en vísperas de algo que puede ser complejo en esa dirección. Estaremos muy pendientes entonces. Bueno, muchas gracias, Jaime. Hasta muy pronto, y cualquier novedad, sabes que acá estamos para servirte y dar toda la información necesaria. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto y un gran saludo a las madres y a todos los compañeros y compañeras. Un abrazo. Gracias. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Deja tu mensaje.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Recuerden, les oyentes, participar, escribir por el sorteo del libro y mandarnos saludos al 11 3200 0530. Y ya vamos para Chile, porque estamos conectadas y conectados con Jaime Lorca. Él es exdiputado del Partido Socialista Chileno, del partido de Salvador Allende. Y bueno, esta semana pasada se cumplieron 51 años del golpe de Estado de Pinochet contra las y los chilenos, y en el que Salvador Allende murió en combate, y hubo una movilización importante que fue reprimida por el gobierno de Boric. Por eso queríamos hablar con vos. Acá te saludamos Telma Luzani, Atilia Borón, Marcelo Rodríguez, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás, Jaime? Bien. Yo no sé si se me ve. Te estamos escuchando y viendo. Te vemos y escuchamos. Las Jaime. dos cosas. Perfectamente bien. Ya. Oye, parece que hoy día es el día de los Jaime, ¿eh? ¿Viste? Sí, así es. Bueno, Jaime significa bendecido por Dios. Ah, bueno. Así que para los creyentes. Oye, bueno. Una aclaración. Sí. Resulta que quien fue diputado fue mi hermano Carlos, que se encuentra hoy detenido y desaparecido, porque él era uno de los dirigentes principales del socialismo chileno en clandestinidad. Ah, bueno, valga la importante aclaración. Sí, bien, así es, Jaime. Bueno,
queríamos... Sí, que nos dieras un panorama de cómo ves que está en este momento la situación a 51 años del golpe, por qué esa escalada represiva que tiene el gobierno de Boric, hubo otro incidente ahora con unas declaraciones muy desafortunadas de Carol Cariola en la Cámara de Diputados, y la verdad que la información que llega es muy fragmentaria y confusa, así que apelamos a tus conocimientos y a tu claridad expositiva para que nos saques de este pozo de confusión en la cual estamos inmersos. Bueno, mira, yo creo que hay que partir del análisis en que Boric gana en segunda vuelta, pero ya con un parlamento bien adverso. ¿Ya? De hecho, el Milei chileno, Juan José Antonio Katz, gana en la primera. Para que nos ubiquemos qué pasa en el Chile de esos años, el 2022. Bueno, estaba en desarrollo un proceso constitucional, ¿no es cierto?, a través de una convención electa popularmente, y que era el mecanismo de institucionalizar la protesta popular espontánea de octubre del 2019. Bueno, y esa propuesta, que fue una propuesta bastante avanzada, fue demonizada por los medios hegemónicos y se cometieron errores, pero sobre todo se demostró un tremendo poder de la burguesía para imponer el pensamiento neoliberal. Y esa propuesta fue rechazada ampliamente por el pueblo chileno en septiembre del 23, perdón. Entonces, ese fue una derrota mayor para el movimiento popular en general, ¿no? Porque todos, o casi todos, habían puesto todas las fichas. Entonces, sube el gobierno, había asumido el gobierno Boric, ¿ya? Y con mucha desinteligencia e indiferencia también respecto de lo que era el proceso constitucional. Desde su inicio, el gobierno de Boric se muestra bastante duro contra cualquier signo de movilización popular, ¿no? Por ejemplo, las emprende contra el movimiento mapuche, establece estados de excepción primero en la Araucanía y luego en lo que se llama la macrozona sur, que son en la zona de la Araucanía más zonas aledañas, zonas de Concepción, de Arauco, y eso ha sido así todo el gobierno de Boric. Yo diría que en esta larga transición que no termina de acabar, ningún gobierno usó tanto de la radicalidad de los estados de excepción. Y lo mismo hacen en la frontera norte, ¿no? Un poco para frenar esta inmigración descontrolada, sobre todo desde Bolivia y de venezolanos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El movimiento social popular cae en un estado de reflujo, ¿ya? Cuestión que va subiendo de a poco, de menos a más, y yo diría que este año ha avanzado significativo y se podría pensar de un quiebre en esa tendencia de reflujo y ya inicios de un movimiento de vuelta de los movimientos populares, ¿eh? No con la masividad que tuvo antes del 2019, ¿no? Entre el 2014, 2015, 2016, todo eso, sobre todo con el movimiento Noma, AFP y los movimientos estudiantiles. Este año, por ejemplo, a inicios de año, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, ¿ya?, que es la principal central sindical que hoy día existe en Chile, existen 5 o 6,
no tienen la fuerza que tenían las centrales sindicales en la época previa al golpe. Pero ella es fuerte y agrupa sobre todo gremios importantes, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Empleados Locales, que tiene 90.000 afiliados y que son muy efectivos en su movilización. Bueno, entonces, este petitorio se lo van a entregar los dirigentes de la CUT, su presidente, secretario, vicepresidente, etcétera, toda la plana, pacíficamente, desde la CUT a la Moneda, a Boris. Van a entregárselo a Boris. Es una carta donde se plantean una serie de reivindicaciones y se vuelve a hacer acento en impulsar las reformas que están pendientes. Y son brutalmente reprimidos. El presidente de la CUT, de manera insólita, es golpeado, sus ropas son rajadas, es humillado. Bueno, se le intenta humillar porque él no se humilla, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante de fricción. ¿Eso cuándo fue, Jaime? Eso fue en abril. ¿Ya? Y bueno, y ellos llaman a un paro nacional en abril, que tuvo acogida disímile según los sectores, porque acá no es fácil parar, sobre todo en el sector privado, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, como ustedes comprenderán, con un 8% de desempleo oficial, pero que seguramente podría escalar al 20% fácilmente entre su empleo, etcétera, ¿no? Entonces, y todo un empleo muy precario. Bueno, este año, además de los trabajadores sindicalizados, han habido movimientos sectoriales importantes, con disímiles resultados, por cuestiones reivindicativas, ¿ya? Han movilizado los trabajadores de París, de Falabella, que está allá, creo, en Buenos Aires, creo que está en Argentina. No sé si está o salió. 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 Bien, mejor. Oye, también trabajadores ahora recientitos, subcontratados del aeropuerto, que casi paralizan el aeropuerto en vísperas de las fiestas largas que tenemos ahora por fiestas patrias. Las manipuladoras de alimentos que preparan la comida para chicos, para los hospitales, para todo el sector público, pero todo gente subcontratada, ¿no? O gente que trabaja para contratistas del Estado y que las despiden y no les pagan indemnizaciones. Y esa movilización fue brutalmente reprimida. Eso fue reciencito nomás. Estoy hablando a inicio de septiembre. Todo el año y con antecedentes en los años anteriores también, ha habido movilizaciones, sobre todo de los secundarios. El movimiento estudiantil está bastante bajoneado, diría yo, sus organizaciones, la participación de la gente, en la forma que participan en la votación de sus federaciones, de sus alumnos, lo que sea. Ya, en el caso de secundarios, sobre todo en Santiago, han habido movilizaciones por reivindicaciones propias de los estudiantes en relación al estado de la infraestructura de los colegios, falta de medios para la educación pública, etcétera, y han sido, pero desproporcionadas y brutalmente reprimidas, ¿ya? Es decir, sale un grupo de jóvenes, 100, 200, pues les ponen 5 veces esa cantidad de Paco le llamamos nosotros a los carabineros. Sí, que significa personal de contrata en orden de seguridad. Es una sigla, eso, Pacos. Y bueno, y es un despliegue de medios impresionante. Guanacos, que lanzan el agua, el sobrino, los que lanzan el gas, ¿no? Y es una brutal represión. O sea, ahora reciente nomás, y a propósito del 11 de septiembre, reprimieron a chicas del Liceo 1, niños, que es el liceo más céntrico y más emblemático, estudió entre otros la Michelle Bachelet, ¿no?
y a las chicas las gasifican, las golpean, las botan al suelo en el guanaco, las arrastran de los cabellos. No, es una brutalidad. Y mira, hoy día se ha comprobado que estos pacos, muchos de ellos están drogados. Salen a estos operativos drogados. Pero fuertemente drogados, sí. Sí. Es decir, drogados al punto que no controlan el equilibrio. Mirá vos. Entonces están fuera de sí, porque los tienen en un estado de alienación, de odiosidad. ¿Será ese captagón que se anda usando por la derecha, lo anda usando por varios lados? Una droga captagón que usaban los del ISIS también en Siria. Mira, puede ser eso. Yo la verdad que no sé, pero sí te puedo decir que he visto donde los tipos los tienen que sujetar entre dos para que los tipos caminen de nuevo al bus. Mirá. Porque están en otra. Y la forma como se comportan las mujeres, por ejemplo, es de una bestialidad absoluta. Gasificando a niñas pequeñas de 13, 14 años. Y Jaime, ¿qué explicación da el gobierno frente a estos hechos represivos? No explica. El gobierno defiende la institucionalidad, el orden público, es el gobierno de la estabilidad. Pero estos manifestantes y estas manifestantes estaban manifestándose pacíficamente, normal, igual argumentan. Yo diría básicamente pacíficamente, ¿sí? Es decir, ejerciendo su derecho a la protesta, ¿no? Que está constitucionalmente consagrado. Y en regiones como esta, Santiago, que no tiene ningún estado de excepción y por lo tanto no están suspendidos los derechos y garantías, ¿no? Fíjate que yo partí hablando de la cuestión de la carta petitorio de la Central Unitaria del Pasado al presidente Boric, donde, insisto, no pudieron entregarla, fueron brutalmente golpeados, reprimidos, y fíjate que es una central que es controlada por partidos de gobierno, o sea, los dirigentes son afines, tienen una muy proclive actitud a ese gobierno, pero ese tipo de actitudes, ¿no?, represivas, marcan un espacio de separación muy importante, de desilusión muy importante. Sí. Y para terminar, ¿cuál es tu interpretación? O sea, ¿es la debilidad que contaste al principio? ¿Es esto ¿cuál es tu interpretación de este gobierno que incorpora incluso estos personajes? Sí, adelante. Paula, yo la interpretación que le doy es que esta frase de Jaime Guzmán que dice respecto a su constitución, que básicamente la que tenemos hoy día en Chile, después de 50 años, 40 años, es que él decía, no importa quién gobierne, porque lo que haga no sea sustancialmente distinto a lo que nosotros mismos anhelaríamos. Yo creo que eso es bien decidor. Y eso ocurre. Ahora, ocurre con más y con menos. Y depende de la voluntad del equipo gobernante que administra el sistema, que administra el modelo, pero que es incapaz de cambiar. Entonces, yo creo que Boric y su equipo más cercano, de todos los colores y sabores, se han comprado muy bien esta cuestión del ejercicio del poder, pero lo han entendido de una manera muy conservadora. Otra concertación, digamos. Bueno. No, yo creo que peor que la concertación. Peor todavía. Bien. Bueno, Jaime, la verdad, muchas gracias por el informe. La verdad que nos has echado una luz ahí para entender un poco las limitaciones del gobierno de Boric y panorama tan complicado. Bueno, vamos a seguirlo muy, muy de cerca porque el efecto rebote que puede tener un endurecimiento autoritario del gobierno de Boric en toda la región es muy importante. Ni te cuento acá en la Argentina, que ya estamos nosotros con montones de problemas. Así que te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por tu presencia acá en Diálogo Internacional, en la Radio de las Madres y en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muy agradecido, un placer. Gracias.
Que estén muy bien. Bueno, enseguida venimos. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Hermoso tema estábamos escuchando de Los Jaivas, Pregón para Iluminarse. Nos llegaron, como siempre, muchísimos mensajes de nuestras y nuestros oyentes. En primer lugar, nuestro amigo Roberto Casela dice: Gramsci escribió: lo viejo está acabado y lo nuevo lucha por aparecer. En esta coyuntura nacen los monstruos. Resistir, resistir, resistir para vencer. Y nos manda abrazos, muchísimas gracias. También nos manda Abu Cristina Celina, dice que quiere el libro. Sonia Frutos también quiere participar del sorteo y nos saluda con mucho cariño, ídolos y demás. Sergio de las Heras también nos manda una Eve haciendo la B. Después vamos a seguir leyendo todos los hermosos mensajes que nos están llegando, porque ahora vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, ya el sábado pasado habíamos tenido una entrevista para tratar el tema de la reforma judicial que propone Andrés López Obrador en México, ¿no? Que es una reforma histórica. Para recordar, es un proyecto que López Obrador presentó en el mes de febrero, que ya ahí empezó a generar un gran debate, que a grandes líneas podemos decir que se divide entre quienes defienden que esto puede ser un proceso de democratización de la justicia, contra quienes oponen el discurso que esto es un proceso de politización de la justicia. Y ha tenido paros del Poder Judicial, protestas en la calle, pero un fuerte apoyo de ese respaldo muy grande que está teniendo Manuel López Obrador en este momento, que lo llevó, bueno, a que su candidata Claudia Sheinbaum gane las elecciones y ahora el 1 de octubre asuma la presidencia en México. ¿Cuáles eran los puntos, cuáles son los puntos fundamentales para recordar un poquito de esta reforma? ¿Qué propone? Propone la elección popular de jueces y ministros de la Corte. Los candidatos a esa elección son propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en un acuerdo, y ahí se lleva al voto popular estas candidaturas. Reducción de la Corte Suprema de 11 a 9 miembros.
de su mandato, de que ahora es de 15 años a 12 años este mandato, eliminar las jubilaciones vitalicias y que el sueldo de los integrantes de la Corte Suprema no puede ser mayor al del presidente de la Nación. Estos son algunos de los puntos de una reforma que es bastante más profunda. Pero bueno, lo que se estuvo viendo esta semana es el proceso de ratificación de esta reforma, porque si bien la misma consiguió ser aprobada en el Senado por 86 votos a 41 en su momento, lo que debe ser para refrendarla es que los 2/3 de los estados mexicanos deben aprobarla también en sus respectivos parlamentos. Esto quiere decir que de los 32 estados mexicanos, 17 deben refrendar esta reforma para que la misma tenga valor, porque es una reforma constitucional, en realidad, esta reforma del Poder Judicial. Entonces necesita ser refrendada de este tipo. Hasta el día de ayer, ya fueron 23 los estados mexicanos que aprobaron la reforma. O sea, ampliamente pasaron los 17. Han pasado los 2/3 ampliamente. Solo el estado de Querétaro votó en contra. Todo el resto hasta ahora votó a favor, y faltan algunos estados que tratar este tema, que se va a ver en los próximos días. Ayer, además, la Cámara de Diputados aprobó la constitucionalidad de esta reforma con los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, y algún voto ahí suelto también de diputados de la derecha que apoyaron la constitucionalidad de la reforma, con lo cual ya este proceso institucional y legislativo de poder llevar adelante la reforma está siendo aprobado holgadamente, podemos decir, por la mayoría que esta última elección le dio al gobierno de Morena, y por esta aprobación de los distintos que están logrando masivamente en los distintos estados de México para llevarlo adelante. Siguen las protestas. Hoy se estaba por levantar el paro judicial del Poder Judicial, que se llevaba adelante. Ayer en diputados hubo una invasión a la Cámara de Diputados, hubo que demorar la sesión de tratamiento, pero finalmente se pudo aprobar, y la reforma va a entrar en vigencia en 2 momentos electorales distintos. Uno es el año que viene, en el 2025, la primera tanda de elecciones de estos jueces, y el segundo va a ser en el 2027, donde quedaría, con esta elección popular, reformado el Poder Judicial en México. El debate sigue fuertemente. López Obrador sostiene que esta es una reforma que va a ayudar para combatir la corrupción en el Poder Judicial, un Poder Judicial que caracteriza como que está siempre a favor de los intereses concentrados y del poder y en contra del pueblo, que ha tenido grandes debates a lo largo de su mandato, sobre todo cuando él quiso avanzar en ciertas leyes o propuestas, tanto energéticas como impositivas, y la Corte Suprema se la frenó. Y por el otro lado, como decimos, quienes argumentan que en nombre de la independencia del Poder Judicial, esto en realidad lo que va a hacer es politizar la justicia. Un debate, creo que muy interesante. Es una de las reformas con participación popular más profundas en el mundo. Hay algunos otros lugares donde hay distintos niveles de elección, etcétera, pero el nivel de profundidad que tiene la reforma que se está proponiendo en México es realmente inédito, y va a ser muy interesante poder seguirlo, a ver cómo se va desarrollando todo esto, porque puede ser realmente un ejemplo histórico, ¿no? Un hito histórico y un ejemplo para todos aquellos países que tenemos el problema del Poder Judicial siempre presente, ¿no? Comentábamos la vez pasada, Marcelo, que justamente hubo una reacción también muy fuerte por parte de los Estados Unidos, ¿no? Senadores, el Colegio de Abogados, etcétera, y que Claudia Sheinbaum, una de las cosas que subrayó fue que de los 50 estados de Estados Unidos, 46 tienen algún tipo de elección claro, en el Poder Judicial. Entonces, bueno, como diciendo, no quieren, o por razones obvias, que haya una democratización en México, pero también en los estados. Ciertos niveles hay en los Estados Unidos también, en algunos de sus estados, ¿no? Sí, muy importante. La elección de jueces y fiscales de
distrito en los Estados Unidos hay una estadística que estuve viendo: 87% de los 10.000 jueces que presiden tribunales de apelaciones y de primera instancia a nivel estadual alguna vez fueron elegidos por el pueblo. Acá van a ser unos 1.800 cargos, se calcula que se van a elegir, no las fiscalías, todavía sí los jueces en México, pero más o menos entre 1.800 y 1.900 cargos, además de la Corte Suprema, lo que entre 2025 y 2027 va a pasar a ser electo, lo cual es un final de mandato con un gran triunfo para Andrés Manuel López Obrador, con una de las propuestas que él había lanzado desde el inicio, desde las campañas electorales, ¿no? El inicio de su mandato, y finalmente se está concretando en estos últimos 15 días de mandato, y tendrá Claudia Sheinbaum por delante el gran desafío, ¿no?, de poder implementar esta reforma en este país de 128 millones de habitantes como tiene hoy México, y veremos, ¿no?, a partir del 1 de octubre y sobre todo a partir del 2025, cuando se tenga que implementar en la práctica el tema del voto popular para el Poder Judicial, cómo se desarrolla todo este proceso. Estábamos viendo en las notas anteriores, tanto la de Colombia como la de Chile, como los medios de comunicación y las burguesías nacionales estaban obstaculizando todo tipo de cambio, tratando de desestabilizar, así que ojalá que no pase, pero Claudia Sheinbaum probablemente también tenga que lidiar con eso, ¿no es cierto? Es que cuando uno busca en las redes, ¿no?, en Instagram, en Twitter, etcétera, las noticias de México, lo primero que aparece son ataques feroces contra ella y contra López Obrador, ¿no? Como esos grandes medios concentrados siguen en una continua campaña de desestabilización también en México, pero se han golpeado la cara contra la pared del enorme apoyo popular que tuvo este gobierno. Y en eso tuvo mucho que ver la estrategia comunicacional, ¿no?, como siempre decimos, de Andrés Manuel López Obrador, con las mañaneras de todos los días, contrarrestando las operaciones de prensa. Vamos a ver qué hace Claudia para sustituir las mañaneras, pero algo va a tener que hacer, porque si no sigue con un perfil de alto nivel de comunicación con su pueblo, va a ser muy difícil. Directo. Y aparte porque fue una experiencia muy exitosa, que no sucede en otros países, ¿no? Así que tendrán que aprender de eso. Ahí él hizo mucha pedagogía con respecto a la reforma judicial, por ejemplo, decir, no vamos a afectar al trabajador judicial, no vamos, esto lo hacen porque hay intereses, incluso habló del narcotráfico en su momento, hay intereses muy pesados que quieren que siga el actual sistema. Entonces, eso él lo decía, dijo, voy a pausar al embajador de Estados Unidos y de Canadá porque están metiéndose en cuestiones internas de mi país. Eso es fabuloso, ¿no? Uno de los ejemplos que también el año pasado se cumplió otro aniversario es lo de Ayotzinapa, ¿no? Claro. Cómo en la justicia quedó frenado, cómo empezaron a cruzarse los temas de narcotráfico, del ejército, de la policía, de la autonomía y la libertad de acción que tenían, y han pasado más de 10 años y todavía no se sabe exactamente cuáles fueron los motivos por los cuales esos 43 estudiantes fueron asesinados o desaparecidos en Ayotzinapa. Bueno, vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Diálogo Internacional nos llegan muchísimos mensajes. Por ejemplo, Liliana de Grandburg nos dice que quiere el libro y bueno, dice: gracias a Dios la seguimos teniendo a Cristina, que nunca nos deja solos. Antonio de Devoto dice: ¿qué tal el gas pimienta que trajo Bullrich de Israel? Está haciendo referencia a la represión que otra vez sufrieron los y las jubiladas este miércoles en el Congreso de la Nación, esta vez con mucho apoyo popular, pero con represión también. Dice que lo usan para reprimir manifestaciones en Gaza y en Palestina y que investiguemos eso. Y sí, no nos extraña, la verdad, Antonio, es seguramente la Bullrich tiene sus conexiones de ahí, trae las armas para reprimirnos. Después tenemos mensajes también de Mirta Zain, que quiere participar del libro Cartas de Jamaica, de la editorial Luxemburg. También un compañera nos pasa el chivo, que lo pasamos acá también, de que el domingo a las 21 horas está llamando a un cacerolazo y ruidazo por nuestras y nuestros jubilados cuando Milei hable en el Congreso a las 21 Mañana, horas. ¿no? Mañana, sí señora, sí, así es. Marcelo de Arrecifes, bueno, nos agradece por informar de lo de Gustavo Petro en Colombia y nos manda saludos. Y por último, después vamos a seguir leyendo también Silvina María Sati, que nos pregunta si Colombia se sumó a los BRICS. No está ni siquiera pensado. No, así es, no. Y hablando de Colombia, nos vamos a entrevistar a una queridísima amiga que es colombiana y argentina, que es Paola Gallo. Ella es, participa de múltiples espacios, es copresidenta del Mopasol, es miembro del Frente Antifascista de la Argentina, responsable de las entrevistas Antifa en un programa que tienen en Instagram que se llama Y si lo contamos. También es compañera de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y acaba de volver de participar del Congreso contra el fascismo y el neofascismo en Caracas. Así que, Pau, acá te saludamos. Paola Renata Gallo Peláez, Telma Luzzani te saluda, Tilio Borón, Marcelo Rodríguez, no sé si anda Fede por ahí, y Paula Klachko. ¿Cómo estás, Pau? Bueno, parece que tenemos problemas. Ahí está bien. Hola, Pau. No, por favor, sin problemas. No, basta, hoy ya tuvimos nuestra cuota de problemas técnicos. Suficiente por hoy. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un lujo para nosotras y nosotros tenerte acá. Un saludo, un abrazo Antifa para Marcelo, para Tilio, para Paula, para Telma, para Fede. Sandra Russo está también, la veo, bueno, nada. No, Sandra no está, Sandra está. ¿Por qué veo a Sandra acá? No sé, Sandra está en el corazón, puede ser de la radio, porque tiene su hermoso programa, cuyo productor también es Leandro Deza, nuestro productor, y compartimos, pero ella está hasta los jueves, ¿no? De 8 a 9, de 8 a 10, así ya le pasamos el chivo completo. Pau, bueno, pero seguramente nos está escuchando, así que le mando un abrazo. Ahí está. Pau, estuviste en el Congreso contra el fascismo, queríamos que nos compartas un poco cómo fue esa experiencia, qué traes aquí, qué aprendizajes puedes compartir. Sí, les cuento. El Congreso es Congreso Mundial contra el Fascismo, el Neofascismo y otras expresiones similares que se realizó el 10 y el 11 de septiembre. Se realizó en una base militar aérea en el área metropolitana
de Caracas, así que estuvo en un centro de convenciones que hay adentro de la base militar, en la Carlota, lo cual tuvo un simbolismo muy importante para contextualizar lo que es ser hoy un antifascista en nuestra América, en un proceso de la revolución bolivariana, que es un proceso que ellos reivindican pacífico pero armado. Fue una experiencia muy conmovedora, inspiradora, y que nos ha planteado un desafío enorme, pero que nosotros saludamos y que nos llena de esperanza para seguir redoblando esfuerzos en la defensa de la paz del continente y del mundo entero, y es la conformación de la Internacional Antifascista, ¿sí? Que la anunció Delcy Rodríguez, que fue la presidenta magistral de apertura del Congreso el 10, y que también ya la concretó el presidente Nicolás Maduro, que fue quien estuvo al frente del discurso, ¿no?, de cierre el 11 de septiembre en conmemoración a Allende. Fue la figura que estuvo presente en este Congreso. Siempre se lo pensó, se lo citó, se lo reivindicó. Así que ese fue un poco el escenario, ¿no?, de este encuentro. Hubo 1.200 delegados y delegadas, alrededor de 1.000 extranjeros y extranjeras y 200 nacionales, y de 95 países distintos. De todo el mundo, ¿no? De todos los continentes. Fue impresionante el despliegue que ha hecho Venezuela, la militancia venezolana. Es un congreso organizado por el PSUV, ¿sí?, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que desde el principio nos hizo tener conciencia plena de lo que es un país que está sufriendo una guerra que es difícil de explicar para quien no está allí en Venezuela, porque es una guerra donde uno no ve las bombas caer, pero es una guerra que, por ejemplo, le implicó a todos los asistentes y las asistentes del Congreso ir primero a Bolivia, todos. Alguien en México tuvo que ir a Bolivia, y de Bolivia viajar a Caracas en un charter todos y todas, porque Venezuela tiene más de 945 sanciones económicas, financieras. Recientemente le han secuestrado otro avión. Nosotros acá en Argentina conocemos bien el caso del avión que se secuestró acá, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de hackeo, de asedio, de la guerra que vive Venezuela, tuvimos que dar muchas vueltas para llegar allí. Paola, ¿qué tal? Marcelo te saluda. ¿Cómo Marcelo, estás? ¿qué tal? Un gusto saludar. Bueno, y después de haber sorteado, ¿no?, las enormes dificultades, como vos decís, está bueno que lo cuentes, porque hoy decíamos que a veces no se toma total conciencia cuando se habla que un país está bloqueado y que es una situación de guerra, y lo que cuesta poder llevar adelante estos encuentros y hasta una vida normal de una sociedad en una situación como esta. Una vez de haber superado todas estas dificultades y estos entorpecimientos provocados para poder reunirse en Caracas, con la enorme representatividad que vos decís que hubo, 95 delegados, 95 países, asistentes, etcétera, a partir de las charlas, los debates que se dieron, ¿cuáles son las tareas que se propone ahora para el futuro este Congreso? Bueno, va a haber en octubre y en diciembre congresos sucesivos. Uno va a ser de comunicación, por esto de la guerra cognitiva que sufre Venezuela, tan violenta, y la otra es el Congreso de Mujeres y Fascismo. Quiero mencionarles que me impactó el liderazgo de las mujeres en esta revolución. Fue mi primera vez en Venezuela, y realmente me conmovió encontrarme con mujeres de mi generación, las más grandes, y después muchas mujeres muy jóvenes, 25, 27, sumamente formadas,
convencidas y mujeres llenas de ternura, un pueblo en revolución muy parecido a Chávez. Tienen gestos de esa ternura que Chávez tenía, que por ejemplo él te saludaba y se ponía la mano en el corazón. Ese saludo en las calles de Venezuela a mí me emocionó mucho encontrarme como a Chávez en la calle, tanto y tan espontáneamente, ¿no? Fuera del circuito que podríamos llamar oficial. La gente te saluda con la mano en el corazón y me hizo recordar mucho a Chávez, ¿no? Bueno, y Maduro también habla mucho con la mano en el corazón. Así es. Así que me vuelvo a la idea que quería comentarles, y es las distintas mesas que hubo, mesas sobre comunicación, por ejemplo, mesas sobre los discursos fascistas, las expresiones fascistas, para comprenderlas. También hubo otra mesa, una mesa de juventudes y fascismo, en la que participó de Argentina el compañero Bruno Lonati, y la mesa sobre mujeres y fascismo, donde hubo una participación que para mí fue extraordinaria, de la ministra de Mujeres de Venezuela, contando el fascismo en Venezuela, cómo eligió a las mujeres para ser las víctimas de los homicidios, los asesinatos fascistas, que vienen ocurriendo a raíz de las elecciones del 28, ¿no? Y porque las mujeres, como vos dijiste, tienen un protagonismo popular impresionante, y en las bases, ¿no? Son las organizadoras por excelencia, en las comunas, en todo. Claro, las jefas y jefes territoriales, ¿no? Ellos están divididos por cuadras. Esos jefes, jefas de cuadras, el 70% son mujeres. Claro. Entonces, la violencia que fue agitada, promovida desde María Corina Machado, ¿no? Y desde las redes sociales, o sea, todo ese gran dispositivo de la guerra cognitiva que sufre Venezuela, llamó a asesinar sobre todo a mujeres. De hecho, quisiera mencionar algunas de las víctimas. Una de ellas es Cirila, que es una mujer que era jefa, y la asesina un niño de 13 años. Uno de los comanditos. Y él lo que explica es que en TikTok los llamaban asesinar chavistas, que la misión patriótica de la juventud venezolana era acabar con los y las chavistas. Bueno. Por supuesto, esto lo aclaró el presidente Nicolás Maduro, él es un niño manipulado, y los niños en Venezuela, por supuesto, no son imputables, son inimputables, y entonces tiene un tratamiento especial como niño. ¿Sí? Bien. Sí, muy gráfico este ejemplo que estás trayendo, que se puede multiplicar por miles, porque además de los asesinatos, los linchamientos, también hubo amenazas, ¿no? Amenazas sobre todo focalizadas en las mujeres, tratar de meter miedo, de desarticular este tremendo tejido social politizado del chavismo que sostiene a la revolución con tantos sacrificios. Pau, sabes los tiempos radiales, tenemos que dejar aquí la entrevista. Solo te agrego, pero esto es información de hoy, de ayer, pero solo para agregar información a nuestras oyentes, que hoy descubrieron, Diosdado Cabello en conferencia de prensa, están nuevamente desmontando otra nueva operación terrible. Claro, descubrieron 400 fusiles, ni más ni menos, que justamente con participación de este tipo, Eric Prince, que no es ni más ni menos que el fundador de Blackwater, ¿no? La principal empresa corporación armamentística privada mercenaria del mundo, ahora llamada ¿cómo se llama? Academy. Y bueno, y cómo esas armas estaban destinadas a tratar de profundizar ese foco de violencia terrible fascista que hicieron el 21 después de las elecciones, y tratar de que llegue a mayores y repartir armas en la población, no ir a una guerra civil. Así que, bueno, Pau, la verdad, otro día vamos a entrevistarte con más. Sabemos de la insistencia que tu lucha sobre poner en el eje en el tema del fascismo que venís dando hace rato.
hace rato, a veces en soledad, así que ahora, bueno, desgraciadamente, ¿no? Porque no quisiéramos que ese sea el eje de lucha actual, quisiéramos estar hablando de otras cosas mejores para la humanidad, pero bueno, es muy importante que continúes con tu lucha, que nos compartas y socialices todo lo aprendido estos años y en Caracas, y te agradecemos muchísimo por esta participación. Un gran abrazo. Por favor, Paula. Beso. Un abrazo. Solo quiero cerrar, y es que el antifascismo, el que llamó Venezuela, es antifascismo para construir paz. Claro, así es. Y construir paz es construir y defender verdad. Muy bien, gracias. Así es. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, vamos a hablar, como prometimos, del debate que hubo entre los dos principales candidatos a la Casa Blanca. Una demócrata, Kamala Harris, y la inefable presencia de Donald Trump como el candidato del Partido Republicano, y realmente había cierta expectativa, porque como había sido tan horrible el debate anterior entre Joe Biden, el demócrata, y Donald Trump, había cierta expectativa de qué podía pasar con esta candidata que conoce poca gente en realidad, y el tema fue bastante interesante, porque me parece que ella inició esto con un cruce de todo el escenario, fue a darle un apretón de manos. Hacía 8 años que en ningún debate sucedía esto, y a partir de ese momento dio la sensación de que un poco tomó el comando de cómo iba a ser el resto de la jornada. Por otro lado, tenía que probar que era una sucesión de Biden positiva, tenía que probar que una mujer que no es blanca podía aspirar a ese lugar, y tenía que también atravesar la barrera, como dije antes, de una persona menos conocida contra un rival que tenía la aureola más o menos de mártir, porque había sido hacía unas semanas atrás atacado por un francotirador, ¿no es cierto?
Donald Trump estuvo al principio bastante calmo, pero a medida que sucedió la noche fue escalando un poco en su bronca, y una de las conclusiones a las que llegué es que es un buen atacador, es un buen ofensivo, pero para la defensa es pésimo porque perdía los estribos. Total. Realmente llegó a perder los estribos. La estrategia de él era señalar que Kamala Harris era la continuidad de Biden, y señaló obviamente todos los fracasos del gobierno actual, que es la lógica. Pero como es un hiperbólico, dijo cosas que realmente ya después llevaron a la jarana, ¿no? Como por ejemplo decir que en Springfield, en Ohio, había un grupo de haitianos que se comían los gatos y los perros. Entonces, bueno, esto realmente podía ser tomado en serio por muy poca gente. Se podía abortar a los 9 meses. Y otra cosa que también fue dentro de esas imágenes macabras que solía dar Joe Biden, fue cuando se habló del aborto, decir que estaba autorizado el asesinato o la muerte de un embarazo a los 9 meses o incluso de los nenes recién nacidos. O sea, una ejecución, dijo él. Esto también produjo caras de burla por parte de Kamala Harris, y acá quiero agregar un dato que me pareció interesante, aunque sospechoso, y es que a medida que sucedía el evento, los periodistas que coordinaban chequeaban la información y decían y repreguntaban con información fehaciente. ¿Qué periodista sabe que eso no es posible? Que no es posible que en medio de una coordinación de semejante evento como es un debate, uno ya pueda buscar por Twitter y chequear esa información. O sea que o había un equipo que lo hacía, o esto estaba preparado de antemano por parte de los periodistas. Pero de hecho surtió el efecto que tenía que surtir, porque Donald Trump quedó bastante descuadrado y bastante mal. Los temas principales: economía, migración y aborto. La estrategia de ella fue atacarlo en relación a 3 cosas puntuales: la mala política del COVID-19, los juicios que tiene contra él y el ataque al Capitolio, que ya dijo que fue, después de la guerra civil, lo peor que le había pasado a la nación. Y sobre todo subrayar que él es un mentiroso, lo cual lo aprovechó con estos temas que estoy contando. Ella, bueno, él fue el personaje siempre, me pareció que un poco aburrido incluso, y ella estuvo, como diría Berbisky de Vidal, el traje de la hada buena. Ella estuvo mesurada, hacía el papel de la dirigente mesurada, centrada y serena. Terminó diciendo que había que unificar, lo trató un poquito de viejo, diciendo acá hay versiones del pasado y versiones del futuro, nadie quiere el pasado, y después mostrándose como muy con un plan muy dirigido a la clase media. Él, como dije, cerró diciendo: ya que hace tantas promesas, ¿por qué no lo hicieron estos 3 años y medio que estuvieron en la Casa Blanca? Subrayando el tema de la continuidad de Biden. Lo interesante es que cuando empezó el debate, estaba 47% a favor de Donald Trump y 46% a favor de Kamala Harris. Ahora revirtió. Igual no creemos tanto en las encuestas, son encuestas que yo realmente dudo de ellas, pero bueno, la realidad es que ahora se está diciendo que ella está por delante 4 o 5 puntos de Donald Trump. Sí, yo creo que coincido totalmente con el análisis que hizo Telma, pero iría sobre este último punto. Hay encuestas que efectivamente confirman eso, pero hay otras encuestas que están haciendo un análisis a nivel de los colegios electorales. ¿Qué es lo que pesa al final? ¿Qué es lo que pesa? Y resulta que puede ocurrir, como en el 2016, que ella gane en el voto popular, pero él no. Pero además hubo otro detalle que descubrieron los periodistas: esos aritos tan lindos que tenía la señorita o la señora Kamala Harris eran realmente audífonos. Ajá. Entonces, un poco se complementa con lo que decía: dejen la imagen ahí, por favor, y retrocedanla. Bueno. Esto, entonces, quiere decir de que los periodistas, que tan rápidamente le repreguntaban a Trump, que prácticamente no le repreguntaban
a Kamala, pero Kamala estaba recibiendo instrucciones a través de los audífonos, porque está la marca inclusive, si ven la lámina siguiente de conseguir por ahí, se llaman Nova, son unos aritos especiales que tienen incorporado, ahí tenés el audífono. Entonces la idea, yo dije el primer día que hice un comentario en esta radio, inclusive en el programa de Felicita Bonavita, dije que me pareció una cosa excesivamente hollywoodesca y que estaba demasiado montada. Cuando hoy descubro estas imágenes, digo, evidentemente estaba todo guiada, y esta señora lo que hacía era de alguna manera en una pose, y además las actitudes de ella, que a veces hacía como que estaba escuchando a Trump, en realidad estaba escuchando lo que le decían los otros. Así que bueno, me parece interesante. De todas maneras, como decía Telma, estamos ahí, la moneda está en el aire, no se sabe. Acá el tema son los colegios electorales. Yo tengo una propuesta que a Tilio seguro que vos me vas a hacer la gamba, me vas a hacer la segunda. Yo creo que tenemos que probar que muestren las actas el día 6 de noviembre. Muy bien, vamos con esa. Claro. Hay que mostrar las actas para ver que verdaderamente hagamos campaña desde ahora. Porque ya para hacer trampas esto lo han venido haciendo hace mucho tiempo. Bueno, eso. Y nunca muestran las actas. Aprovecho ya que estamos en todo esto, una invitación que tengo para toda nuestra oyentada. El viernes, el 20, a las 20 horas, voy a presentar una vez más el libro A Contramano junto con Alexia Masolder. Esto será en Palermo K, que es un lugar que realmente atrae mucho la gente del Palo y no solamente el vecindario, en la calle Julián Álvarez 1886. Palermo K, Julián Álvarez 1886. El viernes a las 20 vamos a hablar, por supuesto, del libro de A Contramano, pero además de la actualidad nacional, obviamente. Así que los espero a todas y todas. Muy bien, y vamos con Fede. Hablando de actualidad, queremos escuchar a Fede que va a hacer referencia. Bueno, que lo cuente él. A ver, Federico Montero, ¿estás? Bueno. Sí. Estaba escuchando atentamente, ¿no? El debate sobre Estados Unidos me parece muy importante. Me quedé con una cosita que quería consultarle a Telma y a Tilio, bueno, y a todos ahí en la mesa, cómo lo habían visto, porque resulta sorprendente cuando uno escucha el debate, ¿no? Que uno tiende a identificarse quizás con las posturas más sobre política interna de Kamala Harris, ¿no? Bueno, toda esta demonización de los migrantes y demás. Pero en la primera parte del debate, cuando hablan de la política internacional, era muy impresionante el modo en que Trump acusaba a Harris particularmente de haber sido la responsable del desencadenamiento de varios de los conflictos internacionales que hoy afectan a Estados Unidos. En particular, bueno, la acusación sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, y además en menor medida la cuestión de Medio Oriente, donde ahí Trump tiende a compartir un poco la agenda de apoyo militar a Israel. Pero realmente la cuestión en relación al conflicto con Rusia fue muy sorprendente, y la puso a Kamala a la defensiva en ese momento. Sí, y también por la cuestión de Afganistán, ¿no es cierto? El desastre de Afganistán. Y la otra cosa significativa, Federico, prácticamente no se habló de China. Fue la gran figura ausente, y sabemos de que China es la obsesión fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Sí, él propuso el tema de los subsidios al principio, pero solamente, digamos, nada más que eso. ¿cierto? Y también como se propuso que si él gana va a terminar la guerra otra vez, lo vuelve a repetir, la guerra de... Ella evidentemente en el tema política internacional está flojísima. Muy floja de papeles. Pero vos, Fede, ¿querías decir algo más? Un comentario muy breve quería hacer sobre la intervención del día de ayer. Volvió a aparecer en la política argentina la intervención de Cristina Fernández de Kirchner. Se dio en el marco de la recepción que tuvo de un doctorado honoris causa en una universidad del conurbano bonaerense, para que se ubique en la audiencia que no es de la Argentina. Sería como el ámbito geográfico donde está centrado la mayor parte del voto más leal al kirchnerismo y a Cristina, que hoy está en un contexto político de discusión interna fuerte frente al gobierno de Milei. Quería destacar simplemente que la intervención que llevó adelante Cristina en el día de ayer, muy centrada en la cuestión económica, pero apunta en un contexto político de la Argentina donde fue una semana muy movida, donde hubo una especie de... Lo decía Cristina como una especie de victoria pírrica del gobierno, porque
si bien el presidente Milei vetó una ley que implicaba una recomposición parcial para los jubilados después de lo que ha sido un ajuste feroz sobre ese segmento por parte del gobierno nacional, y logró quebrar el bloque de diputados radicales para que no lograran la insistencia con ese proyecto, también se dieron una serie de elementos políticos vinculados con la cuestión, por ejemplo, del presupuesto universitario, que se avanzó también en el Senado, y una serie de elementos que van marcando en las encuestas un quiebre relativo del apoyo político, incluso de sectores que apoyaban a Milei, en el marco del desarrollo del proceso político de Argentina. Y en ese contexto, donde se espera que en el día de mañana haga una intervención Milei en el Congreso en defensa de su proyecto de presupuesto, Cristina salió a marcar un elemento político importante en relación a la discusión económica con Milei, que ya viene insistiendo, que es la cuestión del carácter bimonetario del problema económico en la Argentina, que en realidad es la cuestión del peso que tiene la deuda externa y la articulación entre el circuito de deuda y fuga capitales de la Argentina como principal eje del problema económico de la Argentina, contra la agenda que pretende instalar Milei, centrada en el ajuste fiscal como problema para la inflación. Esto tiene una serie de consecuencias políticas y económicas que vamos a desarrollar con más tiempo en otros programas, pero que hace a la discusión en el marco del peronismo del campo popular respecto de cuál es el lugar que tiene que ocupar la oposición al gobierno de Milei y cuál es el programa político sobre cómo atacar la cuestión económica. En base también quizás a lo que es una autocrítica respecto de lo que ha sido el último gobierno de Alberto y de Cristina, y de cuáles cuestiones se pudieron avanzar y cuáles no. Pero para resumirlo, podríamos decir que en términos políticos y económicos, asumir esta posición donde la cuestión de la dependencia del dólar y el vínculo entre el circuito de fuga de capitales con el interés de las grandes potencias sobre la Argentina implica un modo de pensar las tensiones que hoy tienen los bloques dominantes con el sector financiero internacional y este nuevo proceso de neocolonización, que otros sectores, incluso dentro del peronismo, prefieren obviar y construir una oposición que se adapte a esta nueva configuración que propone el bloque dominante en la Argentina a través del gobierno de Milei en este esquema de neocolonización. Pero es para seguirla. Sí, pero me parecía importante destacar eso. En todo caso, después, en otros programas con más tiempo, lo podemos seguir desarrollando. Sí, así es importante. Gracias, Fede. Pero bueno, sí, se nos... Y 59, ya está. Despedimos, un nombre para recordar. Sí, acá... Perdón. Pablo Marsal, que aparece como el Milei en la carrera por la alcaldía de Sao Paulo, y es la gran novedad de los últimos tiempos. Vamos a ver si la semana que viene le dedicamos algo de tiempo a eso. Bueno, pensé que me hablabas del sorteo cuando dijiste un nombre, por eso te interrumpí. No, estabas dando una noticia fea. Acá vamos con una linda. ¿Quién es la o el ganador del sorteo, Marcelo? Sí, el libro, como decíamos, Carta de Jamaica de ¿Qué Simón te dice Bolívar. Leandro? A ver, chan, chan, chan. El libro Carta de Jamaica de Simón Bolívar lo gana Abu Cristina Celina. Bueno, así que Abu Cristina Celina, a partir del lunes podés pasar por Librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, a retirar tu ejemplar de Carta de Jamaica de Simón Bolívar. Muy bien. Y bueno, ya está. Se quedan escuchando, por favor. El tango será popular o no será nada. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la victoria siempre.